Hay una clase de silencio que solo existe en una cocina cuando alguien ya no va a volver a sentarse en esa silla. ¿Alguna vez heredaste algo que no pediste? No tierra, ni dinero, sino el peso de lo que alguien decidió no decirte. Lorene Mabry tenía 61 años cuando se sentó frente al escritorio del abogado de la herencia en Marvell, Arkansas, un martes de mayo de 2019. Llevaba su diario de oración en la bolsa. Lo llevaba a toda reunión desde hacía décadas, como otras personas llevan agua. Sobre el escritorio había una carpeta marrón. El abogado la abrió sin preámbulo y le señaló una página. Era una segunda hipoteca, $187,000, firmada en noviembre de 2016 por su esposo Earl Mabry, sobre las 280 acres del norte. Lorene nunca había visto ese documento. Lo que vino después de esa mañana de mayo involucra a dos hijos que no pueden estar en el mismo cuarto sin que el aire se ponga pesado, un banco en Little Rock que tenía sus propias respuestas y no mucho tiempo para preguntas, 3 años de silencio que Earl Mabry nunca explicó en vida, y una nota manuscrita que Lorene encontró dentro de una Biblia la noche antes de que vendieran la tierra de su familia. Esta no es una historia sobre un hombre malo. Es una historia sobre un hombre que creyó que podía resolver algo solo, y sobre lo que eso le costó a las personas que más quería. Phillips County está en el extremo oriental de Arkansas, donde el suelo se aplana tanto que en un día claro un hombre puede ver la tormenta llegar desde 40 kilómetros antes de que se forme. Es tierra del delta, oscura, pesada, rica cuando el agua viene a tiempo. Los arrozales huelen diferente en julio. Una mezcla de barro caliente y vapor verde que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Earl Mabry había trabajado esa tierra desde los 16 años. Primero con su padre Carlton, que había comprado las primeras 200 acres en 1961. Luego Earl fue agregando 120 acres en 1988, otras 160 en 1994 cuando Carlton traspasó el título del norte antes de morir, hasta llegar a las 680 acres que la familia operaba al momento de su muerte. Arroz en las parcelas bajas donde el agua se retiene bien. Soya en los terrones del norte que drenan más rápido. Era una operación de escala mediana, no pequeña, no grande. El tipo de granja que requiere exactamente al hombre correcto para no venirse abajo. Earl Mabry era ese hombre. Se levantaba a las 4:15. Tomaba café en un pocillo de esmalte negro y blanco que Lorene le había comprado en un viaje a Branson, Missouri, en el verano de 1983, primera semana de casados. Era de pocas palabras, no por dureza sino porque prefería observar antes de hablar. Sabía el nombre de cada potrero. Sabía qué sección del sur drenaba mal en primavera y qué había que hacer antes de que el agua se quedara 3 días de más. Sabía el olor del suelo antes de la lluvia y el sonido que hace el grano seco cuando cae bien en el depósito del elevador. Vendía la mayor parte de su arroz a través de Rieseland Foods en Stuttgart, como hacían la mayoría de los agricultores de arroz del Delta. Tenía una relación de trabajo con el Banco Agrícola en Helena desde 1991, un préstamo operativo anual que renovaba en febrero para cubrir semilla, insumos y los primeros meses de la temporada, y que pagaba en octubre con la cosecha. Eso era la estructura normal. Lo que tenía fuera de esa estructura era algo que Lorene no supo hasta después. Lorene llevaba los libros de contabilidad operativos desde 1989. Pagaba las facturas, archivaba los recibos del elevador, registraba los contratos de arroz. Era metódica de la manera que son metódicas las mujeres a quienes nadie les enseñó contabilidad pero que aprendieron solas porque alguien tenía que hacerlo. No era una persona que dejara pasar un número sin entenderlo. Eso hizo que lo que descubrió en mayo de 2019 fuera aún más difícil de procesar. No solo el dolor, sino la pregunta específica. ¿Cómo no lo vi? Dale, el hijo mayor, tenía 38 años en ese entonces. Había trabajado la granja con su padre desde los 22. No fue a la universidad, no por falta de capacidad, sino porque el año en que terminó la preparatoria, los precios del arroz habían caído con fuerza y Earl necesitaba un par de manos más en las parcelas. Dale nunca habló de eso como un sacrificio, pero tampoco lo olvidó. Curtis, el hijo menor, tenía 33.
Había dejado la granja en 2014 para trabajar en logística de transporte en Tulsa, Oklahoma. Volvió en 2017. Dijo que extrañaba Arkansas. Nadie preguntó demasiado qué más había pasado. Trabajó con Earl durante los últimos 2 años antes de la muerte de su padre, aunque siempre con algo de distancia entre ellos, como si hubiera una conversación que habían empezado y decidido no terminar. La dinámica entre Dale y Curtis era estable solamente cuando Earl estaba vivo para equilibrarla. Dale sentía que Curtis nunca había cargado el peso completo de la operación. Curtis sentía que Dale nunca le había dado espacio para volver sin cobrarle el tiempo que había estado fuera. No se odiaban, pero no sabían cómo estar en el mismo cuarto cuando la granja estaba sobre la mesa. Earl murió el 14 de marzo de 2019, un jueves, a las 6:20 de la mañana, por un derrame cerebral. Estaba en el patio trasero, revisando el motor de bombeo antes del desayuno. Era la semana antes de empezar la preparación de los arrozales para la temporada. Lorene lo encontró 20 minutos después. La iglesia bautista Betel de Marvel llenó el salón para el servicio. La gente llegó con fuentes de comida, palabras sinceras, y el tipo de silencio respetuoso que los vecinos rurales saben mantener en funerales de granjeros. Nadie sabía que Earl Mabry había estado cargando un secreto durante casi 3 años. La primera semana después del funeral fue puro movimiento. Las fuentes de comida, los llamados del pastor Wheeler, la firma de documentos urgentes, seguro de vida, certificados de defunción, cuentas bancarias conjuntas. Lorene funcionó con la claridad de alguien que sabe exactamente qué hacer después de una pérdida porque es lo único que puede controlar. Dale se quedó en la granja esos primeros días. Curtis vino desde Tulsa para el servicio y se quedó una semana. No hubo conflictos esa primera semana. Había un duelo genuino que los sostuvo juntos por un tiempo. Pero una granja no detiene sus necesidades porque el dueño haya muerto. Había decisiones sobre la temporada de plantación. Había un préstamo operativo vigente con el Banco Agrícola en Helena, 95,000 pesos, el que Earl renovaba cada febrero. Ese vencía en octubre y necesitaban capital de trabajo para plantar. El abogado de la herencia, un hombre llamado Grover Sims que llevaba los asuntos de familias agrícolas en Phillips County desde hacía 20 años, les dijo que necesitaban revisar toda la documentación de la propiedad antes de tomar cualquier decisión sobre la temporada. Esa reunión quedó para el 7 de mayo. Curtis tenía pensado manejar de vuelta a Tulsa la noche siguiente. Dale iba a quedarse para arrancar la temporada, si se podía. Todo dependía de lo que Grover tuviera en esa carpeta. La carpeta contenía lo habitual, la escritura de las 680 acres, la póliza de seguro de vida de Earl, el préstamo operativo del banco en Helena, y varios documentos adicionales que Grover había solicitado directamente al registro del condado. Uno de esos documentos era un instrumento de segunda hipoteca registrado en Phillips County el 18 de noviembre de 2016. Reader. First Southern AG Lenders, Little Rock. Deuter, Earl William Mabry. Monto Principal, $187,000. Garantía, 280 acres, sección norte, a nombre de Earl W. Mabry. Y cuotas trimestrales de capital e interés. Último pago registrado, agosto de 2018. Grover preguntó si ella reconocía ese documento. Lorene dijo que no. Grover lo explicó con cuidado. Earl había tomado un préstamo por separado, usando las 280 acres del norte como garantía, sin incluir a Lorene como codeudora. Eso era posible porque el título de esas 280 acres seguía a nombre de Earl solo, un remanente del traspaso que Carlton había hecho antes de morir en 1994, sin actualizar el título a nombre conjunto. No era un fraude. Era una laguna legal que le había dado a Earl la capacidad de pedir prestado sin la firma de su ESP. Lo que Grover no podía explicar era por qué. El préstamo llevaba 7 meses sin pagos. Con los intereses acumulados, el saldo total era $214,300 pesos.
First Southern AG Lenders había enviado una carta de notificación de incumplimiento en enero de 2019, 2 meses antes de la muerte de Earl. Nadie en la familia la había visto. Grover la había localizado en una caja de papeles de la oficina de la granja. Earl la había abierto. Estaba doblada adentro del sobre, junto al número de teléfono de un corredor de tierras escrito AM. No. Earl sabía. Sabía que estaba en problemas y no había dicho nada. Tenían 60 días para responder antes de que el banco iniciara el proceso de ejecución hipotecaria sobre las 280 acres del norte. Dale se quedó mirando la mesa. Curtis cerró los ojos. Lorene sacó el diario de oración, lo abrió, lo cerró sin leer nada, y lo volvió a meter en la voz. LSA. Esa noche, de vuelta en la cocina de la granja, Curtis fue el primero en hablar. Dijo que había que vender todo. Las 680 acres completas. Pagarle al banco, liquidar el préstamo operativo, dividir lo que quedara 3 vías y terminar con eso. El mercado de tierras en Phillips County estaba activo. Podían conseguir entre $3,200 pesos y $3,500 pesos por acre. Eso era más de $2 millones antes de deudas. Suficiente para resolver todo y dejar algo real para cada uno de ellos. Dale dijo que no. No con rabia, al principio. Con la calma de alguien que ya tenía su respuesta antes de que te terminaras la pregunta. Lo que emergió en las horas siguientes no era solo la diferencia de opinión sobre qué hacer con una deuda. Era algo que llevaba años construyéndose debajo de cada temporada. Debajo de cada conversación de octubre cuando hacían los números de fin de año. Debajo de cada vez que Curtis había llamado desde Tulsa preguntando cómo iba todo y Dale había dicho bien, cuando las cosas no siempre iban bien. Dale había estado aquí. Dale había cargado la granja con Earl mientras Curtis vivía en Tulsa. Y Dale había estado aquí específicamente para el año 2016, un año que casi destruyó la operación. Ese año, el hongo Magnaporte oryzae, conocido en el delta como piricularia del arroz, golpeó con una fuerza inusual en las variedades de grano medio que los Mabry cultivaban. Las manchas llegaron en agosto, cuando el grano ya estaba formado pero no maduro. Dale y Earl trabajaron esas 7 semanas cosechando lo que se podía recuperar, secando a mano lo que no alcanzó a completar el ciclo, vendiendo a precio de descuento en el elevador lo que llegó por debajo del estándar de humedad. Al final de la temporada, habían perdido aproximadamente el 30% del rendimiento en las secciones afectadas. Era una pérdida que Dale había visto desde adentro. La mirada de Earl en septiembre, el silencio diferente de los viernes en que normalmente hacían los números. Pero cuando Dale preguntó directamente cómo iban a cubrir el año, Earl le dijo, ya está arreglado, no te preocupes. Dale no insistió. Earl no explicó. Esa respuesta fue suficiente en su momento, porque Dale confiaba en su padre, y porque Earl nunca había dejado que la granja se hundiera antes. Lo que Dale no supo fue de dónde vino el dinero que arregló ese otoño. Ahora sí lo sabía. Earl había tomado $187,000 prestados en noviembre de 2016, probablemente para cubrir los insumos adeudados, el pago del préstamo operativo, y el saldo negativo de una temporada que no alcanzó. El plan era recuperarlo en los años siguientes. Los precios del arroz no ayudaron en 2017. Para 2018, Earl ya solo pagaba intereses. En algún punto dejó de hacer eso también. Dale tenía rabia, no contra Curtis, sino contra la información misma. Contra esos 3 años en que Earl fue un poco más silencioso de lo usual, un poco más deliberado en cómo gastaba, un poco más esquivo cuando Dale traía los números a la mesa. Ahora esas imágenes tenían explicación, y la explicación no hacía que el duelo fuera más fácil. Curtis, en cambio, no había estado aquí para ver esos años desde adentro. Lo que él veía era una operación que ya había estado en riesgo antes de que el banco tocara la puerta, y una madre que no debería tener que cargar con eso sola. Había también algo más debajo de la posición de Curtis, algo que no dijo esa noche en voz alta pero que Lorene había entendido desde hace tiempo. Curtis nunca había sentido que la granja lo esperaba de verdad cuando volvió en 2017. Había vuelto porque quería hacerlo.
Pero Dale seguía siendo el heredero práctico, el que conocía cada perno y cada año malo. Y Curtis llevaba eso consigo cada día que había trabajado aquí los últimos 2 años con su padre. La herida no era nueva. Era la misma conversación que no habían terminado en 2014 cuando Curtis se fue, y en 2017 cuando volvió y nadie preguntó nada. Earl los había mantenido separados de sus propios problemas porque así era como él los quería, absorbiendo lo que podía, callando lo que no podía resolver. El problema es que ese amor dejó a Lorene sentada en una cocina a las 11 de la noche, con un hijo que no iba a ceder y otro que tampoco. Lorene los mandó a dormir cerca de la medianoche. No con autoridad ni con enojo, con la calma quieta de alguien que sabe que la conversación no va a mejorar esa noche, y que hay cosas que solo se pueden pensar en silencio. Cuando los pasos de los dos se apagaron en el pasillo, se quedó en la cocina. Calentó lo que quedaba del café. Sacó el diario de oración y lo puso sobre la mesa sin abrirlo durante un momento. Lorene no era una creyente de eslogans ni de versículos en el refrigerador. Era creyente de la manera que son creyentes las mujeres que han enterrado infantes, sobrevivido 4 sequías, y visto a sus esposos llorar en silencio al borde del potrero cuando los números no cuadran. Su fe no era decorativa, era funcional. No rezaba pidiendo que las cosas se arreglaran solas. Rezaba para saber qué hacer cuando no había respuesta clara. Esa noche no encontró respuesta. Encontró algo diferente. Había una frase que había escrito en el diario en 2011, después que una granizada destruyera el equipo de cosecha y el seguro no cubriera todo. La había copiado de Isaías de memoria, porque en ese momento necesitaba que estuviera en papel para creerla durante esa semana. Yo te sostendré con mi mano derecha victoriosa. La leyó esa noche de mayo de 2019. No lloró. Cerró el diario. Lo que decidió no fue una posición sobre qué hacer con las 280 acres. Fue más simple, que no iba a actuar por miedo, que iba a entender primero lo que tenía, lo que se debía, y lo que era posible, y que iba a hacer eso con o sin que sus hijos estuvieran de acuerdo sobre cuál era el camino. Eso fue todo. No fue una revelación grandiosa. Fue una mujer de 61 años eligiendo no paralizarse. Pero fue suficiente para pararse al día siguiente y hacer la primera llamada. La primera llamada fue a Phil Southern Lenders en Little Rock. El representante que manejaba su caso se llamaba Kevin Arlen. Era cortés de la manera en que son corteses las personas que tienen un protocolo que seguir y que no esperan que la situación cambie mucho. Le explicó a Lorene que el préstamo estaba en incumplimiento formal, que el proceso de cobro sería reanudado, y que la institución tendría que proceder con los pasos legales correspondientes si no se llegaba a un arreglo antes de la fecha límite. Lorene le preguntó cuáles eran sus opciones. Arlen le dijo que básicamente tenía 3. Pagar el saldo total de $214,300 antes del 7 de julio. Refinanciar el préstamo bajo nuevas condiciones, lo que requeriría un proceso de calificación que, dadas las circunstancias del préstamo, probablemente no resultaría favorable, o vender las 280 acres garantizadas y aplicar el producto a la deuda. Lorene le preguntó si podía hablar con alguien de mayor rango. Arlen le dijo que él era quien manejaba su caso. Dale había contratado a un abogado de Helena que se especializaba en litigios agrícolas, un hombre llamado Tom Reyes que tenía 15 años trabajando derechos de tierra en el Delta. Reyes revisó el instrumento hipotecario de 2016 y confirmó lo que Grover ya les había explicado. El gravamen era completamente válido, la firma de Lorene no era necesaria dada la estructura del título, y no había base inmediata para impugnarlo. Sin embargo, señaló un ángulo. Earl había muerto sin testamento formal, lo que abría un proceso sucesorio que podía generar retrasos técnicos en la ejecución hipotecaria. No era una solución. Era tiempo. Curtis interpretó eso exactamente como había imaginado que lo haría Dale, como una razón para pelear indefinidamente mientras el interés seguía sumándose. La reunión en que los 4, Dale, Curtis, Lorene y Tom Reyes, se sentaron juntos en la oficina de Grover fue la más difícil de todas. No fue violenta. Fue peor que violenta. Fue fría.
Curtis presentó los números de una venta total como si fueran hechos indiscutibles. Dale presentó el argumento legal como si también lo fueran. Los dos tenían razón dentro de sus propios marcos. Y los dos ignoraron a su madre durante la mayor parte de la reunión, hablando sobre que era lo correcto para ella como si ella no estuviera sentada frente a ellos. Lorene los dejó cansarse. Luego dijo, quiero hablar con alguien que haya visto esto antes. Grover le recomendó la Arkansas Farm Families Assistance Network, una organización con sede en Little Rock que llevaba décadas orientando a familias agrícolas en crisis de herencia, deuda y ejecución hipotecaria. No eran abogados. Eran personas con experiencia práctica que habían visto 100 situaciones como la de los Mabry. Lorene llamó al día siguiente. La persona que atendió su llamada en la Arkansas Farm Families Assistance Network se llamaba Denise Aruel. Llevaba 16 años en la organización. No le prometió a Lorene una solución. Le prometió claridad. En la siguiente semana, Lorene reunió todo lo que pudo encontrar. Los contratos de arroz con Riseland de 2015, 2016 y 2017, los registros de rendimiento de la cosecha, las facturas de insumos agrícolas, los estados de cuenta del préstamo en Helena. Fue caja por caja en la oficina que Earl había usado en la esquina del granero, un cuarto pequeño con estantes de madera y un escritorio de metal que había comprado de segunda mano en 1988. No le había entrado a ese cuarto desde el funeral. El olor era de papel viejo y aceite de maquinaria. Fue ahí donde encontró algo que no esperaba. Al fondo de una carpeta de recibos de 2016, doblada en 4, había una hoja impresa. Era un boletín del Servicio de Extensión Cooperativa de Arkansas, Phillips County, fechado en septiembre de 2016, sobre la incidencia severa del hongo Magnaporte Orizae en arrozales del Delta esa temporada. El documento estaba subrayado en 2 líneas a mano. Las pérdidas promedio de rendimiento en las variedades afectadas habían sido del 28 al 35%. Y en el margen inferior, en la letra apretada de Earl, había un número escrito con lápiz, $186,400. Ese era el costo de lo que habían perdido ese año. Es lo que Earl había calculado en ese papel. Y 8 semanas después de esa fecha, Earl había pedido $187,000 prestados. No era irresponsabilidad. Era un hombre que había absorbido una pérdida catastrófica en silencio y encontrado la manera de no hundir la operación ese año. El problema fue que no le dijo a nadie, y que confió demasiado en que los años siguientes serían suficientes para cubrirlo antes de que alguien lo viera. Lorene se quedó sentada en el piso de ese cuarto con el papel en la mano durante un tiempo que no supo medir. No lo excusó, pero lo entendió. Cuando le mostró ese documento a Denise Aruel en una llamada, Denise confirmó lo que Lorene ya sabía. No había recurso legal para anular la deuda. Pero sí había una manera de manejar la situación que protegiera el resto de la operación. Lo que Denise le ayudó a estructurar fue una venta directa e iniciada por la familia, no ejecutada por el banco, de las 280 acres del norte. Venta directa significaba control sobre el comprador y el precio. Eso era distinto a dejar que el proceso de ejecución corriera solo. La decisión de Lorene fue vender el norte para salvar el sur. Dale aceptó de mala gana, no porque estuviera convencido de que era lo correcto, sino porque la alternativa, esperar a que el banco ejecutara y perder el control del precio, era objetivamente peor. Curtis también aceptó, pero dijo algo antes de asentir que nadie olvidó, que si vendían las 280 acres, él quería su parte del remanente y no iba a seguir involucrado en la operación hacia adelante. No lo dijo con crueldad. Solo lo dijo como alguien que ya tiene decidida su parte. El 3 de julio de 2019, 4 días antes de la fecha límite del banco, un agricultor de Arkansas County, a 20 kilómetros al sur, sobre la misma franja del Delta, firmó compromiso de compra por las 280 acres del norte a $3,350 por acre. El total fue $938,000. Con ese dinero, la familia liquidó el gravamen de $214,300, pagó los honorarios de Tom Reese y de Grover, cubrió el saldo pendiente del préstamo operativo con el banco en Helena,
y dejó un remanente distribuible. La noche del 2 de julio, la noche antes del cierre, Lorene no durmió bien. No era por el dinero. El dinero era el problema más pequeño que había quedado. Era otra cosa, algo que llevaba semanas postergando. Había una caja en la oficina del granero que no había terminado de vaciar. No era urgente, era de cosas personales, nada legal. La había dejado porque no estaba lista. Esa noche decidió terminarla. Sacó lo que había: guantes de trabajo viejos, una calculadora de bolsillo, la libreta de una ferretería de Stuttgart, monedas sueltas, 2 plumas sin tinta. Y al fondo, entre las páginas de una Biblia de cuero café con el lomo gastado, había algo. Era la Biblia que Earl llevaba a la iglesia desde los años 90. Lorene la abrió. Cayó al suelo un papel doblado en 4. No era un documento legal. No era una carta del banco. Era una hoja de papel de cuaderno rayado, escrita a mano, sin destinatario. La letra era la de Earl, y la fecha en la esquina superior decía, 12 de diciembre de 2018. 3 meses antes de que muriera. No era una carta para Lorene. No era instrucciones para los hijos. Era una oración. Estaba escrita como escribe alguien que solo espera que Dios lo lea. No sé cómo arreglar esto sin que ella lo sepa y sin que se preocupe demasiado. He intentado 2 veces con el tractor viejo y la trilladora auxiliar, y no alcanza el precio que piden. No le cuento porque ya tiene suficiente encima. Cuando termina el otoño voy a hablar con Tom Rese o con Grover, y voy a encontrar la manera de ponerme al corriente sin que la familia pierda nada. Si no lo logro, solo le pido que me ayude. Él sabe lo que está en juego aquí. Lorene leyó ese papel 2 veces. Lo dobló con cuidado y lo guardó. Luego llamó a Dale. Dale vino a la cocina y lo leyó en silencio, de pie junto a la mesa. No habló durante un momento. Cuando habló, dijo algo que Lorene no esperaba, que él también había guardado un silencio relacionado con ese año. Que en 2016, Earl le había pedido específicamente que no mencionara el año difícil a Curtis, que no le dijera cuánto habían perdido, que no dejara que Curtis supiera el alcance real del daño. Dale había guardado eso porque su padre se lo había pedido. Y ese secreto lo había enojado con Curtis durante años, aunque el silencio no era culpa de Curtis. Era culpa de un hombre que amaba a su familia protegiéndola de su propio dolor. Esa noche fue la conversación más honesta que Dale y Lorene habían tenido en meses. Curtis no estuvo presente. No lo llamaron esa noche. Al día siguiente, el cierre fue sin contratiempos. El banco recibió su dinero. El gravamen sobre las 280 acres del norte fue levantado formalmente en el registro del condado. Las tierras pasaron a otro nombre. Curtis recibió su parte del remanente, aproximadamente 180,000 pesos después de todas las deudas y honorarios. Se despidió en el estacionamiento de la notaría con un abrazo que duró más de lo que duran los abrazos cuando todo está bien. Se fue de vuelta a Tulsa esa misma tarde. Quedaron 400 acres. El granero. La casa. Un John Deere 7230 del año 2009 con 4200 horas encima y una transmisión que necesitaba revisión antes de la próxima temporada. Dale volvió en marzo de 2020 para empezar la temporada de primavera. No pusieron arroz ese año. Los precios no justificaban el costo del agua y la preparación del suelo con una operación más pequeña. Sembraron todo en soya. Un contratista local ayudó con la siembra. Lorene llevó los libros como siempre, solo que ahora llevaba todos los libros, sin excepción. Lo que encontró, revisando los registros de 2015 hacia adelante, fue que Earl había sido cuidadoso de una manera que la deuda final no reflejaba completamente. En 2017 había recortado gastos en casi todos los insumos no esenciales. En 2018 había vendido 2 piezas de equipo auxiliar, una sembradora de soya de 2004 y un remolque de transporte, y había aplicado ese dinero directamente al préstamo. Había reducido el saldo casi 30,000 pesos en esos movimientos antes de que su salud empezara a deteriorarse sin que nadie lo supiera. Si hubiera vivido un año más, probablemente habría podido hablar con Grover y encontrar la manera de refinanciar en silencio.
Habría resuelto esto sin que nadie en la familia lo supiera. Ese fue el costo del silencio. Murió a 3 días de arrancar la temporada que probablemente habría usado para empezar a resolver el problema. Eso no tiene moraleja limpia. No es una historia sobre irresponsabilidad. Es una historia sobre un hombre que llevó demasiado solo durante demasiado tiempo, y cuyo amor por su familia fue también la razón por la que no pidió ayuda. Curtis llamó en noviembre, para el Día de Acción de Gracias. Habló con Lorene 20 minutos. Habló con Dallas 5. No hubo promesas de volver. Pero tampoco hubo silencios del tipo que duelen como los de ese año. La nota de la Biblia de Earl estaba en el cajón de la cocina de Lorene. No enmarcada, no en un álbum. En el cajón junto a los demás papeles que necesitan estar cerca. En abril de 2020, Lorene Mabry salió al potrero del sur antes del amanecer para ver cómo estaba el suelo después de las lluvias de marzo. Lo pisó. Lo recogió en la mano. Todavía era tierra buena. 400 acres es menos que 680. Pero sigue siendo suficiente para hacer algo. Earl Mabry cargó esa deuda en silencio durante casi 3 años porque creyó que podía resolverla solo. Porque creía que eso era lo que significaba proteger a su familia. No lo logró. Y la distancia entre su intención y su resultado es probablemente la cosa más humana de esta historia. Los Mabry no son los únicos. Familias en Arkansas, en Iowa, en los 2 de Coutes, en Georgia. Familias que conocen el olor del suelo húmedo antes de la siembra y el peso de un documento que nadie esperaba. Han vivido versiones de esta historia. ¿Conociste a alguien así? Un padre, un abuelo, un vecino que cargó una deuda de tierra en silencio porque no quería que nadie supiera lo cerca que estaban del borde. Escríbelo abajo. Y si alguna vez tuviste que decidir entre luchar por tierra que conoces o soltar algo que no puedes sostener, también quiero escuchar eso. This story is important. Esta tierra fue de alguien. Este peso fue real. Gracias por estar aquí.